inicio a nuestra sesión de hoy. Ya estoy grabando la sesión para poderla subir a YouTube y que los muchachos que no se pueden conectar pues puedan observar la clase y realizar las actividades para esta semana. La competencia que vamos a abordar hoy, el pensamiento aleatorio, tiene que ver con el modelo de regresión lineal simple y la correlación lineal. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros hoy, también basados en Excel. Voy a compartir pantalla. Y listo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle acá el ejemplo de regresión y correlación. Lo que vamos a desarrollar nosotros es un proceso que, como su nombre lo indica, lo primero, la correlación. Vamos a tomar dos variables, siempre vamos a tomar dos variables, y vamos a mirar qué tan relacionadas están esas variables. A uno primero le sugieren revisar el grado de correlación, y si el grado de correlación es alto, entonces hacemos el modelo de ecuación de regresión lineal. La regresión lineal, ¿qué es? Es ajustar y encontrar una ecuación que relacione nuestras dos variables a un modelo lineal, un modelo de ecuación lineal. Pero eso se sugiere, uno siempre puede encontrar el modelo de regresión lineal, pero tiene sentido y cobra fuerza cuando esa correlación de las dos variables pues es alta. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a mirar dos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo que relaciona temperatura y pH. Aquí voy a poner otro ejemplo que se llame ejemplo 2 de regresión y correlación. Y aquí voy a tomar unos valores. Voy a poner producción en miles. Producción en miles, y aquí tenemos tiempo en horas. Esa producción. Ahora aquí entonces vamos a poner algunos datos. Esto voy a tomar unos pocos datos realmente. Aquí voy a poner este ejemplo, es para que podamos mirar el grado de correlación y cómo cobra sentido ese modelo de regresión lineal en algunos casos. Vamos a tomar 20 datos.
Listo, vamos a tener entonces aquí estos datos. Lo que vamos a hacer nosotros primero entonces es calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, porque esos son los datos que a nosotros nos van a permitir tomar decisiones frente al modelo de regresión. Entonces, ¿qué es una correlación? El grado de relación que tienen las dos variables analizadas. Y aquí en este cuadrito que ustedes lo encuentran por internet, entonces tienen que buscar eso para que puedan tomar la decisión e interpretar la información de la tarea que van a desarrollar. Se dice que cuando el valor de R, esa correlación que van a encontrar, que es este valor de acá, este de acá, R2, coeficiente de R2, miren la fórmula. Cuando ese valor es igualito a 1 o a menos 1, porque siempre se está moviendo ese coeficiente entre más 1 y menos 1. Entonces, si es igualito a 1 o es igualito a menos 1, vamos a hablar de correlación perfecta. ¿Sí? O sea, están completamente correlacionadas las dos variables. Es excelente cuando el valor de R está entre 0.9 y 1. ¿Sí? Es una muy buena relación. Excelente. O cuando está entre menos 1 y menos 0.9. Es aceptable, ya hay correlación, cuando ese valor está entre 0.8 y 0.9 o entre menos 0.8 y menos 0.9. Miren que los escalares son similares, solo que aquí el rango es positivo, aquí el rango es negativo. Es regular cuando está entre 0.6 y 0.8, menos 0.6 o menos 0.8. Eso en términos de porcentaje se movería. Aquí, si da el 100%, aquí entre el 90 y el 100%, aquí entre el 80 y el 90%, aquí entre el 60 y el 80%, es mínima cuando está entre el 30 y el 60%, entonces cuando ese valor es entre 0.3 y 0.6. Y no hay correlación definitivamente cuando ese valor está entre 0 y 0.30. ¿Listo? ¿Por qué aparece R igual a 1 y R igual a menos 1? Porque también podemos analizar si la correlación es positiva o negativa. ¿Eso qué genera? Lo que dice el cuadrito de aquí. Miren que cuando el valor es positivo, me dice que la correlación es directa y es perfecta. ¿Qué significa que sea directa? Muy simple, muchachos. Que cuando hagamos el modelo de regresión lineal, la línea recta que encontramos es una recta inclinada hacia la derecha. Es decir, que la relación que existe entre las dos variables es directamente proporcional. Que a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Eso es lo que nos está indicando. Ahora, si nos dicen que es negativa, ¿sí? Valores entre 0 y menos 1, la correlación se llama inversa. ¿Qué significa eso? Que la recta se inclina hacia la izquierda, indicándonos que las dos variables relacionadas son inversamente proporcionales. A medida que una aumenta, la otra disminuye. Entonces, para calcular esos valores, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Vamos a calcular el coeficiente de correlación y vamos a calcular el coeficiente de determinación. Vamos a empezar con un ejemplo, con este ejemplo de acá. Entonces acá tenemos dos variables que se supone que están correlacionadas. La producción en miles, ¿sí? Miles de productos, y el tiempo en horas de esa producción. Entonces, cuando vamos a analizar las dos variables, lo que no nos interpreta Excel, muchachos, y debemos hacerlo nosotros, es decir, cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente. Entonces, ¿qué significa eso? La variable independiente es la que nosotros usualmente llamamos X en el eje, en el plano cartesiano, y la variable dependiente es la que usualmente llamamos Y. Traducción de eso. Variable independiente, sus valores no dependen de nadie. Variable dependiente, sus valores dependen
de la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si tenemos producción en miles y tiempo, ¿será que la producción depende del tiempo de producción o el tiempo de producción depende de la producción? ¿Qué creen ustedes? La producción depende del tiempo. Muy bien, la producción depende del tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros, eso es muy importante para lo que vamos a trabajar, porque es el orden en el que Excel nos va a pedir que seleccionemos los datos. Como la producción depende del tiempo, entonces el tiempo es nuestro X, es nuestra variable independiente, en este caso. Mientras que la producción en miles, pues es nuestro Y. ¿Por qué? Porque es la variable dependiente. Esa es la relación que nosotros encontramos entre esas dos variables. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta esto que nosotros acabamos de seleccionar. ¿Listo? Yo voy a traer para acá este cuadrito para que lo tengamos en cuenta. Vamos a poner por aquí y voy a traer también todo esto para que ya nos quede más bonita la plantilla. Vamos a traerlo acá. Obviamente los valores no están. Ahí va a quedar. Listo. Bueno, entonces vamos a bajar un poquitico aquí. Vamos a mover un poquitico acá este. Listo. Entonces, aquí me movió esta parte. Bueno, voy a escribirlo aquí. Variable independiente. Siempre va a ser X. Eso nos va a ayudar mucho en el gráfico porque vamos a hacer el gráfico también. Y lo más importante es eso. Y no lo arroja Excel, muchachos. Tengan en cuenta eso. Excel no nos va a decir, ah, es que yo creo que la variable independiente es tal. No, nunca nos va a decir nada de eso. Entonces nos toca a nosotros definir, antes de hacer cualquier cálculo, nos toca definir eso. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la relación que vamos a establecer nosotros entre las variables? Como ya tenemos eso, queremos mirar si efectivamente esas variables están correlacionadas. Entonces vamos a probar con el coeficiente de correlación. ¿Listo? ¿Qué va a medir ese valor? Ah, pues qué tan correlacionadas están. ¿Listo? Y eso nos va a dar un R cuadrado después en el coeficiente de determinación, que ese valor es el R, ¿sí? El R. Entonces vamos a comparar esos valores a ver cómo es esa correlación entre las dos variables. Entonces vamos a iniciar con el coeficiente de correlación. Para el coeficiente de correlación simplemente le damos igual y escribimos coef y aquí aparecen varios coeficientes. Coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría, asimetría poblacional y el coeficiente de R2. Por ahora vamos a calcular coeficiente de correlación. El de simetría ya lo hicimos con las tablas de frecuencia. Ahora usamos coeficiente de correlación. Y observen que aquí nos pide matriz 1, matriz 2. ¿Qué nos está pidiendo realmente ahí? Nos está diciendo relacione las variables. Pero le vamos a poner este orden para no irle a embarrar en lo demás, porque va a ser el orden que vamos a seguir siempre. Primero vamos a poner la variable dependiente, es decir, siempre vamos a trabajar con Y primero. ¿Listo? Entonces seleccionamos Y. Le damos punto y coma y ahora vamos a seleccionar X y le damos Enter. Fíjense, en este caso el coeficiente nos dio 1. ¿Sí? Nos está diciendo que es una correlación perfecta. En este ejemplo yo lo busqué de esa manera, o sea, lo creé de tal forma que de verdad pareciera
una correlación perfecta. Difícilmente se dan correlaciones perfectas, pero quise ponerlo para que se den cuenta que sí existe matemáticamente esas correlaciones. Es correlación perfecta, según eso, y es directa. Miren, directa. ¿Sí la ven? ¿Por qué? Ah, pues porque es positivo el número. Si hubiera dado -1, sería una correlación inversa. Es directa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muy sencillo, muchachos. Lo que nos está diciendo ese valor es que como hay una grado de correlación perfecta entre el tiempo y la producción, entre más aumenta el tiempo, más debe aumentar la producción. Si el tiempo de producción disminuye, pues debe disminuir también la producción, ¿sí? Entonces, vamos a corroborar eso con nuestro coeficiente R2. Y para el coeficiente R2, entonces lo que nosotros hacemos, lo mismo. Miren que aquí ya la fórmula nos está diciendo conocido Y, conocido X. Es decir, él nos está diciendo, escriba primero los valores de Y y escriba después los valores de X. Y como vamos a tener que usar eso seguido, entonces aquí, ahorita lo pongo en las fórmulas. Ah, bueno, le di Enter y no debo darle Enter todavía, punto y coma. Y ahora selecciono la variable conocida de X, o sea, los datos de X, que son el tiempo. Y obtenemos también que el coeficiente es 1. ¿Sí? Estamos comprobando con los dos coeficientes, el de R2 y el coeficiente de correlación, y en ambos casos me está diciendo que hay una correlación perfecta y directa, en este caso. ¿Listo? Cuando eso ocurre, ¿sí? Dime. ¿Puede volver a explicar la prueba con la función coeficiente, la segunda que hizo, por favor? Claro que sí. Ahorra. Es más, voy a hacer algo que debí haber hecho desde el principio también, cuando son muchos datos, ¿no? Que es ponerle nombre, en este caso a los variables. Entonces voy a escribir fórmulas, le voy a poner nombre, producción en miles, y voy a seleccionar todos los datos aquí. ¿Listo? Que sea más fácil encontrar. Voy a volver aquí a fórmulas. Ahora voy a calcular tiempo. Entonces, para tiempo, vengo a fórmulas, defino el nombre, ya dice que es tiempo, y voy a seleccionar todos los datos. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces, para la función coeficiente de determinación le damos igual coeficiente, pero buscamos el que dice R2, el último que aparece acá. Coeficiente R2. Seleccionamos esa opción. Como me dice conocido Y, yo ya sé que Y es producción y yo ya grabé los datos. Entonces le doy producción en miles, punto y coma. Ahora conocido X. X, mi variable independiente. Fíjense que eso puede llegar a cambiar. Entonces aquí lo que voy a hacer es escribir tiempo, porque ya la tengo grabada también, tiempo en horas. Y le doy Enter. Y listo. Y ahí obtengo la relación. Fíjense lo importante que es, porque ahorita vamos a hacer el ejemplo al contrario. Es decir, voy a tomar X y Y al contrario y se van a dar cuenta qué puede llegar a ocurrir y el análisis que puede llegar a pasar. ¿Sí? Entonces, lo más importante antes de ponerse uno a trabajar con Excel es definir muy bien, establecer quién es nuestra variable independiente y quién es nuestra variable dependiente. Esa es la clave de todo. Sabemos que hay relación. Entonces, lo que está diciendo el ejemplo asociado es, ahora busquemos un modelo matemático que me permita calcular no solo estas producciones basadas en estos tiempos, sino que yo pueda hacer, digamos que proyecciones. Ay, si el tiempo es 800.000 horas, ¿cuánto voy a producir? ¿Sí? Por poner un ejemplo así grandísimo. Y que el modelo matemático me dé el valor preciso sin tener que estar calculando uno por uno, sino el dato que yo requiero puntualmente. Como estamos mirando que efectivamente hay una correlación perfecta, en este caso directa, entonces podemos calcular una ecuación de regresión lineal que va a ser ajustada, pero como lo dice aquí, perfecta a nuestro modelo.
No significa que sea la única opción. Cuando no se ajusta de forma perfecta, pero igual hay correlación, también buscamos un modelo que se acerca mucho. Entonces, para eso, nosotros necesitamos la teoría de la función lineal. Así que esto lo trabajaron en su curso de procedimientos matemáticos. La función lineal es de la forma, aquí voy a escribir la ecuación como está aquí, y igual a x más b. Esa es la forma general de la función lineal. ¿Y qué es una función lineal? Es una representación, es una relación entre dos conjuntos, en este caso entre dos variables, una independiente y una dependiente, en la que su modelo gráfico es una línea recta. Y cuando nosotros aquí decimos y igual a ax más b, entonces lo que estamos trabajando realmente, muchachos, lo que estamos diciendo aquí es que existe una relación entre y, que es la variable dependiente, y x, que es la variable independiente, pero miren que hay dos valores acá. Uno se llama a y el otro se llama b. Esos van a ser números. En nuestro modelo de regresión, de ecuación de regresión lineal, van a ser números reales. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Y b a veces puede ser 0. A no. Entonces, lo que vamos a buscar son esos dos valores para representar la relación de las dos variables de esta manera, porque esta ecuación es una línea recta. ¿Cómo se llaman estos valores entonces? Bueno, x, variable independiente, y, variable dependiente. Ese número que está multiplicando a x se llama pendiente de la recta. ¿Listo? Pendiente de la recta. Vamos refrescando un poquito lo que vieron en procedimientos. ¿Y qué significa la pendiente de la recta? Muy fácil. La pendiente de la recta lo que nos está indicando a nosotros es la inclinación de esa recta. Me explico. Cuando este valor de A es positivo, la recta se va a inclinar a la derecha. ¿Sí? Va siempre a ver inclinada a la derecha. Es decir, ese valor de la pendiente es positivo cuando la relación es directamente proporcional. Cuando este valor de la pendiente es menor que 0, es decir, negativo, nuestra recta se inclina hacia la izquierda, es decir, que debe haber una correlación inversa. No sé si perfecta, pero debe ser inversa, la relación entre las dos variables que estamos analizando. Entonces, la pendiente es el primer valor que nosotros podemos y debemos calcular para encontrar nuestra ecuación de regresión lineal. ¿Listo? Siempre ese número está multiplicando a la x, a la variable independiente. ¿Listo? Ahora, el valor de b. ¿Quién es b? B es el numerito que está aquí solo. Miren, aquí está, dice más b, pero no significa que siempre sea positivo. A veces puede ser negativo. Incluso a veces puede ser también 0. Ese número se llama intersecto con el eje. ¿Con qué eje? Con el eje Y. ¿Listo? ¿Y qué nos está indicando ese valor? Ah, pues es que la recta en el plano cartesiano, ahorita se van a dar cuenta, la recta en el plano cartesiano pasa por el eje Y en algún lado, por arriba, por debajo, por el centro, por algún lado lo corta. Puede ser inclinada a la derecha o a la izquierda, pero siempre va a cortar sobre la recta. Y ese intersecto es el que nos dice cuál es ese valor. En términos prácticos, es el valor que aparece cuando la variable independiente se hace 0. ¿Sí? Entonces, eso en términos prácticos y en lo que respecta a nuestra tabulación o nuestro análisis algebraico de la variable. Entonces vamos a calcularlos porque con esos valores
vamos a construir nuestra ecuación de regresión. Y miren que la ecuación de regresión, pues, ¿cómo se construye? Después de calcular esos valores, escribimos y igual, y en otra celda ponemos, en este caso sería el valor que encontremos de A, ¿sí? En la otra celda por X, ¿sí? Se escribe nada más por X, no es una fórmula, fíjense que no es una fórmula, por X más en esa celda, y en esta celda vamos a repetir el valor de B. ¿Por qué? Porque esto no es una fórmula, o sea, que va a calcular Excel, sino que es la forma como vamos a escribir nuestra ecuación de regresión. Entonces, para poder encontrar y escribir esa fórmula, voy a borrar acá esto para poderla hacerla completa ahorita. Vamos a calcular el valor de A, ¿listo? Y para calcular el valor de A, vamos a utilizar una función en Excel que se llama pendiente. Entonces le damos igual pendiente. Ahí aparece, pendiente. Y miren lo que nos vuelve a preguntar. Conocido Y, conocido X. ¿Sí? Nos piden siempre, inicie con la variable dependiente y después termine con la variable independiente. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es escribir los valores de Y. Que los valores de Y, yo ya le puse nombre, se llama producción en miles, o selecciono todos los datos. Punto y coma. Ahora me dice, seleccione los valores de X. Entonces los valores de X, yo ya le puse nombre, y se llaman tiempo en horas, y le doy Enter. Y me dio 3. ¿Qué me está diciendo? Pues que la pendiente de esa recta equivale a 3, es positiva. Y tiene sentido que nos haya dado positivo porque la correlación era perfecta pero directa. ¿Sí ven? Entonces, cuando la correlación es directa, puede ser perfecta o no tan perfecta, pero cuando es directa, este valor de la pendiente debe ser positivo. Si nos da negativo, pues ya hay algo ahí en nuestra interpretación que no está bien. Ese es el valor de la pendiente. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿bien con los cálculos y con la interpretación? Sí, señor. Sí. Listo. Falta un valor, ¿cierto? Que es el intersecto con el E, que es el valor de B. Entonces, lo que hacemos es muy fácil. Voy a borrar la fórmula, le doy igual, y voy a escribir intersección, y aquí dice intersección punto eje. Esa es la fórmula que vamos a trabajar. Entonces, le damos intersección punto eje, y vuelve y me pregunta, conocido Y, mi variable dependiente, producción. Entonces vuelvo a escribir producción. Punto y coma. Conocido X, mi variable es tiempo. Entonces le doy tiempo y Enter. Y ahí obtengo que ese intersecto es el valor 1. Ese valor 1 en mi intersecto me está diciendo que cuando X, cuando el tiempo es 0, la producción es de 1 unidad. ¿Sí? Una cosa rarísima en ese modelo que yo establecí, pero cuando no se ha producido, cuando no hay tiempo de producción, hay un producto hecho. Eso es lo que está diciendo. Bueno, en este caso 1000 productos. ¿Por qué? Porque la producción, esta escala es de miles, ¿no? 4 son 4000, 7 7000 y así. Entonces tengo 1000. Es como si estuviera, antes de iniciar producción, yo ya tengo como en bodega 1000 productos listos. Es lo que me está diciendo. ¿Cómo hago la ecuación de regresión? Entonces, lo primero, ponerle aquí la tilde, que eso es un tilde muy feo. Listo. Y voy a escribir aquí, fíjense, al lado de la X, multiplicando a la X, va el valor de A. Entonces, lo que hago es seleccionar la casilla donde tengo A. Y en la casilla que está aquí, debe ir, miren que acá ya dice X más B. ¿Sí? 3X, falta el más B. Entonces, en esta casilla le doy igual y selecciono el valor que obtuve en B. Y le doy Enter. Y esa es mi ecuación. Entonces, aquí lo que puedo hacer es centrar un poquitico estos valores para que se vean como más ecuación. Este sí lo voy a dejar más pegadito acá para que se parezca, se pegue a la X. Y ahí tengo la ecuación. La ecuación sería Y igual a 3X más 1. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso sí será cierto?
Vamos a verificar. X es el tiempo y Y la producción en miles. Y entonces, miren, cuando el tiempo es de 1 hora, entonces yo reemplazo X por 1. Entonces, como X vale 1, 1 por 3, 3, más 1, 4. Y la producción me dio 4. Voy a poner un valor de los de acá, porque hay que comprobar mínimo con 2. Entonces, ahora el tiempo es 10. Entonces, si aquí X es 10, 10 por 3, 30, más 1, 31. Cuando son 10 horas, hay 31.000 productos ahí. Entonces, efectivamente, esa es la ecuación que se ajusta, en este caso se ajusta de manera perfecta a nuestra producción. ¿Por qué se ajusta de manera perfecta? Porque aquí nos dio 1. Entonces, dentro de la interpretación, nosotros ya podemos ir escribiendo eso. La correlación entre las dos variables, que es lo que tenemos que hacer nosotros después de todos esos cálculos, es directa y perfecta. ¿Quién nos está diciendo eso? Estos valores de acá, que se asocian a esto. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros es establecer aquí al ladito, aquí al lado, vamos a establecer unas fórmulas despejando aquí para poder encontrar cualquier valor en nuestro modelo de regresión lineal. Entonces, hay una fórmula que va a ser dado X, es decir, si a mí me dan el valor del tiempo, yo puedo encontrar el valor en producción en miles. Pero la otra va a ser despejar esta fórmula y voy a encontrar, dado, si me dan la producción, yo puedo saber cuánto tiempo, cuántas horas me tardo en tener esa producción. Entonces, aquí, estos valores son arbitrarios. ¿Listo? Yo voy a borrar acá y ahorita vamos a poner cualquier valor. Pero aquí sí hay una fórmula. Dado X. Entonces, dado X, X va a ser el valor de aquí, ¿sí? De esta fórmula. Entonces, dado X sería reemplazar o escribir esta ecuación, 3X más 1. Entonces, ¿cómo la escribimos? Igual 3 multiplicado por el valor que me digan aquí y le sumo 1. Y le doy Enter. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué ahí dice 1? Porque aquí no hay valor. Y cuando X es 0, 3 por 0, 0 más 1, 1. Pero aquí ya tengo toda mi ecuación montada. Fíjense que yo quiero saber la producción en miles cuando tenga 20 productos, 20 horas de producción. Entonces, escribo aquí 20 y me tiene que dar 61. Y me da 61. Incluso, si ustedes quieren, aquí ya la respuesta en miles, como Excel todo lo puede en esas operaciones. En este ejemplo, ¿no? Ojo, en este ejemplo, yo voy a decir, pues acabo de crear una fórmula. El valor que me dé aquí, lo multiplico por 1000. Y eso me va a dar número de productos, de una. O sea, ya no 61, sino que multiplico por 1000 para que la respuesta sea precisa. Entonces, si yo produzco durante 50 horas, según esto, voy a obtener 151.000 productos. ¿Sí ven? Entre más horas produzca, más productos hay. Por eso la relación es directa. Y aquí ya tengo la fórmula. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Y esa proyección pues me permite encontrar todos los valores basados en esta ecuación de regresión. Ahora bien, resulta que alguien puede decir, ¿y si yo no tengo el tiempo, sino el número de productos, será que yo puedo calcular cuánto tiempo me tardo? También se puede. Entonces aquí sería dado Y, o sea que los valores de esta celda van a ser los valores que yo quiera ponerle a Y. Y en la fórmula, como vamos a despejarla, ¿sí? En este caso, el despeje, ¿cómo sería? Dejar a la X sola, ¿sí? Entonces, como vamos a dejar a la X sola, este 1 que está positivo pasa al lado de la Y negativo. Entonces quedaría Y menos 1. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la fórmula, fíjense que este proceso sí es manual, lo tienen que hacer ustedes, el ajuste de dado Y,
es despejar nuestra ecuación de regresión. Entonces, en nuestro caso, la fórmula es y menos 1 sobre 3. Entonces, igual, voy a poner paréntesis, y, que es el valor que le voy a asignar acá, le resto 1, cierro paréntesis y lo dividimos en 3, pasando este a restar y el 3 a dividir. Y ahí me dio, dice que menos 0.33. Claro, y ahí tiene sentido. O sea, no tiene sentido el número, pero tiene sentido. Yo le estoy diciendo acá, cuando tengo 0 productos, ¿cuánto tiempo de producción ha tenido? Me está diciendo tiempo negativo. ¿Por qué no tiene sentido el número negativo? Porque estamos hablando de tiempo. Pero ¿por qué sí tiene relación con lo que estamos hablando? Porque cuando mínimo ha pasado 1 hora de producción, ya hay 4.000 productos. Y dijimos que cuando son 0 productos, 0 horas, ya tenemos 1.000 productos. Es decir, que esa empresa, cuando me debo botar valor negativo acá, me está diciendo eso nunca va a pasar con ese modelo. Me está diciendo que nunca vamos a tener 0 productos, que esa empresa siempre va a tener mercancía ya elaborada, productos hechos. Entonces aquí le voy a dar un valor de los de acá para comprobar. Voy a coger 28, que al reemplazar en la fórmula me tiene que dar 9. Entonces, 28 y me da 9. Entonces, si yo tengo 28.000 productos, me tardo 9 horas en producirlos. Para tener listos 28.000 productos necesito producción de 9 horas. No, es que no necesito 28.000, necesito 500.000. Entonces, no voy a escribir 500.000, sino que le quito 2 ceros, ¿no? Entonces, o puedo escribir acá 500.000, le quito los 2 ceros, entonces son 5.000, ¿sí? Porque aquí le estoy quitando, le quito 3 ceros, 500, ¿cierto? Que es producción en miles. Y me dice que para 500 productos, 500.000 productos, necesito 166.3 horas de producción. ¿Listo? Entonces, miramos. El grado de correlación, establecemos nuestra ecuación de regresión y aquí hacemos la proyección de esa ecuación de regresión. ¿Para qué? Pues para poder determinar nosotros, proyectar dentro de esa ecuación futuras relaciones dado Y o dado X. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Hasta aquí, muchachos. ¿Bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, ahora vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Entonces, aquí siempre hay que revisar en Excel los datos, ¿no? Al final. Pero yo voy a tomar así los dos valores, las dos variables. ¿Por qué debo revisar los datos después de hacer la gráfica? Porque necesito verificar que en el eje X los datos sean los de la variable que llamé X y que en el eje Y los datos sean los de la variable que tomé como variable dependiente. En este caso, tomo los dos datos, todos los dos datos de la variable, de las variables, y vengo aquí a insertar. Aquí están los gráficos recomendados y por acá hay unos que se llaman de dispersión. Entonces, le voy a dar ahí. Y en el primero, entre más dispersos están los datos en el gráfico, muchachos, significa que la correlación va a ser un poco menor. Pero ustedes se van a dar cuenta ahorita, cuando grafique esta función, quede bien con X y Y, se van a dar cuenta cómo están relacionados. Miren, dio derechita, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque ese ejemplo nos dio correlación perfecta. Entonces, los datos están alineados y miren que se inclina hacia la derecha. ¿Qué está indicando eso? Que son directamente proporcionales. A medida que X aumenta, Y también aumenta. Y aquí tenemos entonces que verificar, ¿no? De todas maneras. Entonces, ¿cómo verificamos? Venimos aquí a seleccionar datos, o clic derecho, seleccionar datos, y dice valores de X, valores de Y. En valores de X, miren que acá está al revés, ¿sí? Entonces, en valores de X, voy a tomar todos los del tiempo, y en valores de Y, voy a tomar todos los de la producción, porque fue mi manera, o nuestra manera de mirar la dependencia de los dos,
y que era la que tenía sentido en este caso. Le damos a aceptar y miren nuestro gráfico. Entonces yo voy a mover un poquito el gráfico para acá. Voy a poner así como este color, que se vea más bonito. Aquí le voy a poner ecuación del gráfico de regresión. Y le voy a poner el nombre de las variables. Entonces siempre escribimos primero X y después Y. Entonces tiempo versus, el que estamos comparando, producción. Entonces aquí voy a poner mayúscula y tiempo versus producción. Ahora, ¿qué más nos arroja Excel? Vamos a comprobar que lo que hicimos aquí está bien. Entonces, miren, me voy a ubicar sobre los puntos, le voy a dar clic derecho y voy a venir aquí. A ver, no está saliendo. No veo la función. Esta no era. Aquí, ya. No la había visto y ahí estaba. Entonces, de nuevo. Dice gatón hoy. Clic derecho y dice agregar línea de tendencia. O sea, nos va a graficar en este caso. Entonces, miren, si yo le doy a agregar línea de tendencia, se van a dar cuenta que aquí hay distintos tipos de regresión. Nosotros estamos trabajando la regresión a un ajuste lineal. Entonces, miren que apenas le digo agregar línea de tendencia lineal, unió los puntos. Cuando es perfecto, queda así. Y además de eso, aquí en la parte de abajo, le voy a decir que me presente la ecuación y me presente el valor de r cuadrado. Y debe ajustarse a lo que nosotros calculamos. Pues si venimos aquí, voy a ampliar un poquito esta selección, la voy a poner por acá. Y miren lo que obtuvimos. La ecuación, y igual 3x más 1. Ah, miren, la misma. R cuadrado, 1. Sí, señor, aquí está, el R cuadrado, 1. Entonces, esa gráfica aquí nos está indicando que es la representación de nuestra ecuación de regresión dado nuestro coeficiente de determinación. O sea, todo se ajusta. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿y siempre así, o sea que sale perfecto? No, no siempre sale perfecto. Y cuando no sale perfecto, ¿qué tipo de gráfico se coloca? No lineal, sino que otro. Ya, ahorita, este es un ejemplo perfecto. Ahora vamos a mirar un ejemplo no perfecto, ¿cierto? Entonces, por eso aquí tengo el ejemplo 1. El ejemplo 1 tiene 500 datos. Y vamos a relacionar temperatura con pH. ¿Listo? Entonces, son 500 datos. Como son 500 datos, lo primero que yo voy a hacer es poner en mi fórmula, en este caso el nombre. Entonces, le voy a definir nombre, temperatura, y los voy a seleccionar todos, para no tener que estar agarrando todos los 500 datos todo el tiempo. Listo. Y voy a tomar el pH también. Entonces le voy a dar nombre, ya dice pH, pero voy a seleccionar todos los datos correspondientes a pH. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces, según esto, y si uno empieza a revisar, entonces vamos a establecer acá una relación. La primera, la de las variables. ¿Listo? Entonces, las variables, aquí voy a poner dependiente, independiente primero, y aquí la variable dependiente. Es que esta es X y esta es Y, pero en nuestro caso
la variable independiente, ¿cuál es? Si relacionamos temperatura con nivel de pH, pues muchachos, ahí la independiente es la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura no depende del pH. Sin embargo, el nivel de pH, vamos a mirar, se supone que depende de la temperatura. ¿Sí ven? Entonces, esta es nuestra variable X y esta va a ser nuestra variable Y. ¿Listo? Eso es lo que nos está indicando. Ya tenemos nuestra relación de las variables. Lo primero que hacemos siempre. Establecer esa relación. Bueno, seguimos. Como ya tenemos la relación entre esas variables, ahora entonces vamos a hacer cálculos. Vamos a mirar la correlación de las dos variables. Entonces, igual, coeficiente de correlación, matriz 1, ya sabemos que vamos a tomar primero la variable dependiente, que es pH, entonces escribo pH, que ya la tengo como variable, punto y coma, la segunda matriz, que es nuestra variable independiente, que es temperatura. Entonces voy a buscar donde dice temperatura, le doy Enter. Y fíjense lo que ocurrió ahí. Fíjense lo que ocurrió aquí. Dio 0.04. ¿Ven que no dio 1? Es decir, que si uno empieza a analizar, multiplica esto por 100, 1, 2, eso da 4%. ¿Sí? Vamos a mirar acá el coeficiente de determinación también para poder compararlo con nuestros datos de acá. Entonces, igual, aquí vamos a mirar coeficiente R2, de nuevo conocido Y, nuestro Y es pH, entonces vamos a escribir pH, punto y coma, conocido X, que es temperatura, entonces nuestra variable temperatura, le damos Enter, y miren lo que dio ahí. Si uno coge aquí al ladito este valor, que es el mismo, pero le hace ajustes a porcentaje, entonces vengo a formato de celdas, y le digo, no, muéstreme este valor como porcentaje, y muéstreme dos cifras después de la coma, me está diciendo que es del 0.18% la correlación, o sea, ni siquiera es del 1%. Entonces miramos acá en términos de porcentaje, dio positivo, pero miren que no alcanza, miren, este valor 0.30, no, esto está lejísimos del 0.30 siquiera. O sea, ese valor está por acá, entre 0 y 0.30. Entonces lo que me está diciendo es que la correlación no hay, ¿sí? Ni siquiera es mínima. No hay correlación entre el nivel de pH y la temperatura, ¿sí? Eso es lo que me está indicando este ejemplo. Sin embargo, vamos a mirar el modelo, la ecuación lineal, porque siempre podemos ajustarla, pero con el gráfico voy a responder a la pregunta, ¿sí? Podemos encontrar un modelo de ecuación, pero ya aquí nos está diciendo, va a haber un modelo, pero ese modelo, la verdad, no se ajusta mucho a esas dos variables porque no están correlacionadas. Pero Excel siempre lo va a arrojar, ¿sí? Pero la gráfica nos va a indicar bien qué significa. Entonces, voy a calcular la pendiente. Y la pendiente, aquí fíjense que ya está la fórmula. Entonces, la pendiente, que es A, voy a decir que es igual pendiente, conocido Y es pH, punto y coma, conocido X, temperatura, Enter, y miren el valor, 0.007, claro, como acá no hay correlación, esos valores van a ser decimales. Ahora, el valor de B, entonces ese es intersecto, igual, intersección con el eje, de nuevo conocido Y, que es pH, conocido X, que es temperatura, y le doy Enter. Y ahí tengo mi fórmula. ¿Por qué decimos que no se ajusta mucho? Nos vamos a dar cuenta aquí. Voy a escribir esa fórmula
dado X, aquí para reemplazar. Para escribir la fórmula sería igual, voy a tomar este valor de acá, que es 0.7, multiplicado por X, que sería esta celda de acá, ¿sí? Que es el valor que le vamos a poner a variar, más el valor de B, que sería este valor de acá. Y le damos Enter. Y entonces, yo voy a coger aquí, como es dado X, y X es temperatura, yo voy a tomar el valor 22.5. 22.5. Y da 7.45. Si observan, está lejano del 7.21. Son 3 décimas, casi 4 décimas por encima. ¿Sí? De hecho, son 4 décimas por encima. Alcanza a ser 4 décimas por encima. Que ustedes dirán, 4 décimas en términos de temperatura y de pH. Dados estos valores, mire cómo van variando de a décimas, de a centésimas. Es una diferencia grande. Ahora bien, si despejamos acá la fórmula, entonces lo que tendríamos es y menos este valor, o sea, y menos b dividido en a. ¿Sí ven? Y menos b dividido en a. Entonces escribimos igual, paréntesis, el valor de y, que es el que voy a poner a variar, menos el valor de b sobre el valor de a. Y le doy enter. Y entonces aquí voy a hacerlo al revés. Dado y, o sea, dado un valor del pH, entonces voy a coger el valor 699, a ver si me da cercano a 30.5. Entonces 6.99. Ni cerquita, miren. Aquí está dando hasta negativo. ¿Sí ven? Entonces, si aquí le doy, por ejemplo, 871. 871. 186.49. Nada que hacer, ¿sí? Estos valores, miren que con 871 está dando valores grandísimos y aquí ni siquiera la temperatura llega a eso, ¿sí? Imagínense que para un pH de 871 una temperatura de 186.49 grados, lejísimos. Entonces lo que podemos establecer aquí como conclusión, muchachos, es que no se evidencia correlación alguna entre las dos variables. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal y su ecuación no se ajusta de manera significativa. Es decir, encontramos el valor, pero el valor no se ajusta para hacer un análisis. Es lo que nos está diciendo básicamente eso. Y vamos a mirar así la gráfica, ¿sí? Que es la que nos va a comprobar eso. De nuevo, voy a coger todos los valores de las dos variables, vengo a insertar, vengo acá al modelo de los gráficos de dispersión y tomo el primero. Listo. Entonces, no sé qué lo hice, pero se perdió. Aquí está. Ahora sí. Entonces voy a hacer algo más rápido. Lo corto y lo voy a pegar por acá, arribita. Listo. Miren cómo quedaron los datos, pero igual. Vamos a revisar primero que esos datos estén bien. Entonces le damos seleccionar datos. Valores de X. Sabemos que X es temperatura. Entonces vamos a utilizar los valores de temperatura. En este caso, todos los valores de acá. Enter. Valores de Y. Sabemos que son los valores del pH. Entonces aquí ya creo que los tiene todos. Entonces le doy Enter. Ahí ya los tiene ajustados. Listo. Miren cómo es la concentración de los datos. ¿Sí ven? Ahora, si yo le doy aquí clic sobre los puntos, clic derecho, y le digo agregar línea de tendencia, la línea de tendencia lineal, y le doy presentar ecuación y el R cuadrado,
Voy a mirar si aquí me deja cambiar la línea de tendencia, el color, para que se vea mejor. Fíjense que ahí. Y le vamos a quitar la transparencia. Vamos a dejarla con muy poquita transparencia. Y vamos a dejarla sin guión para que se visualice más. Fíjense, yo voy a correr acá la ecuación que tuvimos. Voy a ampliar un poquito los valores. Miren la ecuación. Estoy ampliando de una forma brutal, pero es para que se vea bien. Los valores coinciden. Miren, la ecuación coincide. 0.0076 más 7.28399. El valor del R2, miren que coincide también con el que obtuvimos. Es decir, nuestro análisis está bien. Pero miren que la línea de tendencia para el ajuste lineal, miren la cantidad de datos por encima y la cantidad de datos que hay por debajo. Entonces, esa dispersión que hay de los datos genera que efectivamente el modelo lineal no se ajuste a la correlación entre esas dos variables. ¿Por qué? Porque sencillamente no están correlacionadas. ¿Listo? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Miren lo que voy a hacer aquí para que se den cuenta que no siempre da lo mismo a pesar de tomar las dos variables. Y eso tiene que ver con nuestro análisis. O sea, Excel da los valores, el análisis no lo hace por nosotros. Poner el ejemplo 3, pero el ejemplo 3 va a ser el mismo ejemplo 2. Lo único que le va a cambiar es un análisis, le va a cambiar básicamente todo, ¿sí? A partir de mi análisis, de mi interpretación. Y voy a pegar aquí también esto para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ahora sí, ahí ya está todo. Voy a cambiar varias cositas. Primero voy a borrar todo esto. Esto sí lo voy a dejar así para que cuando calcule el valor me dé el resultado. Y aquí voy a cambiar esto. Voy a cambiar X por Y. ¿Sí? Es decir, voy a decir en este ejemplo que mi variable independiente no es el tiempo, sino la producción. Y que mi variable dependiente es el tiempo en horas. Es decir, estoy analizando en este caso que el tiempo de producción depende de la producción. Y voy a ver cómo me va con eso. ¿Listo? Voy a calcular el coeficiente de correlación primero. Entonces, coeficiente de correlación igual coeficiente matriz 1, la variable dependiente. Entonces, en este caso voy a tomar primero el tiempo. Es probable que algunos datos no cambien, ¿listo? Pero cuando los asociamos a los demás, sí cambian. Ahora, matriz 2, la variable independiente, producción en miles. Listo. Fíjense que ahí, ustedes dirán, no cambió. El coeficiente de correlación me está diciendo que sigue siendo perfecta. Entonces uno dice, chévere, está correlacionado. Coeficiente de determinación. Entonces, igual, coeficiente R2. Mi variable
Dependiente, conocido Y. Dijimos que era el tiempo. Entonces, punto y coma. Y mi variable independiente ahora es producción. Entonces, la selecciono y le doy Enter. Y aquí nos sigue diciendo la relación es perfecta, miren, perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay una correlación directa, perfecta también entre las dos variables, sin importar cuál sea dependiente o independiente. Pero aquí es donde empieza el cambio. Voy a calcular A. Entonces, calcular A sería igual, entonces, pendiente, conocido Y. Primero el tiempo, que la estoy asociando como variable dependiente. Y producción, que es mi variable independiente. Y miren que Y empezó a cambiar. 0.33. ¿Sí? Ya hay un cambio ahí en la ecuación. Valor de B. Intersecto con el eje. Entonces, igual, intersecto con el eje, conocido Y. Entonces, de nuevo tomo el tiempo, punto y coma, conocido X, que estoy diciendo que es producción, le doy Enter, y miren que ya me está dando negativo. Aquí vengo a la ecuación. Yo sigo estableciendo que sí hay una correlación, pero la tengo al revés. ¿Sí ven? Estoy diciendo que la producción, que el tiempo depende de la producción. Entonces, al hacer esa interpretación, matemáticamente estoy encontrando un valor, pero mi interpretación es contraria. ¿Listo? Pero siguen estando correlacionadas las variables. Ahora vamos a mirar todo aquí. Ojo, si yo lo establezco de esta forma, todo aquí. Entonces, aquí viene siendo lo mismo, igual este valor que viene siendo A, multiplicado por el valor de X, y le sumo el valor de B. Y Enter. Entonces, fíjense aquí, estoy diciendo, ya no sería el número de productos, sino tiempo. Entonces, dados 10.000 productos, me está diciendo en este caso que obtengo, que necesito 3 horas. ¿Sí ven? Raro. ¿Sí ven? Estoy diciendo que para 10.000 productos son 3 horas. Porque ese es mi X ahora. ¿Sí ven? Entonces no tiene mucho sentido. 10.000 productos en 3 horas. Miremos. 10.000 productos en 3 horas. 31.000 en 10 horas. Bueno, acá hay algo de pronto. Miremos en formato de celdas. Pongámosle décimas. A ver si de pronto se ajusta un poquito más. No, ¿sí ven? No está siendo como tan preciso como cuando lo abordamos como dependiente e independiente, haciendo la interpretación como debía ser, ¿sí? Aquí, entonces, despejando sería igual, paréntesis, despejando sería y menos 1, o sea que este valor menos este valor dividido en A. Listo. Y entonces aquí estoy diciendo, dado Y, o sea, dado el tiempo, entonces le voy a dar dado 2 horas, me dan 7.000 productos. Miren que aquí sí se ajustó. ¿Sí ven? ¿Por qué se ajustó ahí? Porque ajusté la fórmula como si la independiente fuera la anterior. Sin embargo, yo estoy partiendo de una premisa que no tiene mucha lógica en las dos variables. Que el tiempo, que la producción depende, que el tiempo, perdón, depende de la producción. Tomo las dos variables de nuevo. Vengo a insertar. Busco la gráfica de dispersión. Le voy a dar seleccionar datos y aquí voy a tomar valores de X, y en mi caso sería la producción, ahí está bien. Los de Y, en este caso sería el tiempo, listo. Le doy a aceptar, están bien, de acuerdo al análisis que estoy haciendo, ¿no? Le doy clic derecho, agrego la línea de tendencia, vamos a cambiarle aquí la línea de tendencia, el color.
y el tipo de guión. Listo, esta es la línea de tendencia. Y le voy a dar la ecuación y el R cuadrado. Y en este caso, fíjense que efectivamente se está ajustando a los valores. ¿Sí ven? Son los mismos valores que obtuvimos en la ecuación. Sin embargo, o sea, eso es lo que quiero hacer mucha claridad, que Excel, si usted le dice, Excel haga esta fórmula, él la hace, ¿sí? Salvo que sea una indeterminación matemática. Pero como no le interpreta, le está diciendo, sí, mire acá, el tiempo depende de la producción y le encuentra hasta el modelo matemático del tiempo dependiendo de la producción. Pero en la práctica no está bien hecho el análisis, ¿sí ven? Entonces es como si dijéramos la calificación depende de las notas parciales, calificación final. Está bien, sí. Pero alguien puede decir, no es que la calificación, las notas parciales dependen de la calificación final. ¿Pero cómo? Si no la sabemos, ¿cómo va a depender la calificación parcial de la final? Excel le votaría un resultado con respecto a eso. Y no necesariamente significa que la interpretación que le esté dando esté bien. Sin embargo, se aplica de la misma forma el procedimiento. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor, todo está bien hasta ahorita. Bueno, vamos a resolver uno de los ejercicios que viene en el taller para ustedes. Profe, en los ejercicios que vienen para hacer para el taller para la próxima clase, ¿viene alguno que sea así perfecta? ¿Que de uno? Mm, es ¿O una muy todo es buena más difícil? pregunta. Es una muy buena pregunta porque eso es lo que ustedes van a determinar. ¿Por qué les digo que ustedes van a determinar? Porque van a trabajar con los datos que han venido recogiendo, pero con las variables cuantitativas. Ojo, entonces, en los datos que han recogido con sus compañeros, ustedes están estableciendo, por ejemplo, edad y estatura, ¿cierto? Tienen esos dos datos. Entonces van a mirar la correlación que hay entre edad y estatura. Y van a mirar si es perfecta o si de pronto no es perfecta, pero si hay correlación. Sí, la que no van a mirar es, por ejemplo, estado civil con. No, todo esto funciona cuando las variables son cuantitativas. Cuando son cualitativas ya el análisis es diferente. ¿Listo? Ok, profe. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Vamos a ver qué tan perfectas son los datos de estas variables. Mejor. Entonces aquí dice datos variable 1. Entonces yo voy a hacer algo más rápido acá. Voy a tomar los 100 datos de la variable 2 y los voy a poner acá. Entonces voy a analizar, vamos a analizar masa y estatura. Este punto es punto de taller. Entonces lo que hagamos hoy, pues ya les va a servir para replicarlo y ya saben cuánto les debe dar o qué cosa le debe dar. Entonces voy a borrar acá esto. Voy a tomar la plantillita de acá. Vamos a poner, vámonos por aquí más cerca porque son muchos datos los que están abajo. Y vamos a trabajar todo esto. Ahorita borramos las fórmulas y listo. Vamos a ponerlo acá. Ponerlo aquí para que no se cruce. Y pongamos el cuadrito de todas formas. Ustedes lo puedan mirar. Listo. Entonces vamos a borrar fórmulas aquí. Vamos a ampliar acá, que se llama bonita esta celda.
Bueno, entonces, vamos a analizar masa y estatura. Lo primero, ya sabemos que debemos determinar una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la variable independiente? ¿Cuál no depende? La estatura. La estatura no depende de la masa, pero la masa debe depender de la estatura. Vamos a analizarlo así, listo. Entonces, la estatura va a ser X, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable independiente. Y la masa va a ser Y. Miremos a ver qué ocurre. Listo. Entonces ahí ya tenemos eso. Me voy a ubicar aquí. Y en fórmulas, como son 100 datos, voy a poner acá los nombres. Masa. Voy a cambiar los datos. Voy a tomar los 100 datos. Le doy a aceptar. Y voy a insertar otra fórmula que sea la de estatura. Estatura. Y voy a grabar todos los 100 datos. Y le doy a aceptar. Listo. Ya tengo ahí los datos. Entonces, vamos a mirar el coeficiente de correlación. Vamos a ver qué tan perfecta o qué tan correlacionados están, ¿sí? Porque no es necesario buscar siempre que sean perfectos, sino, de acuerdo a este rango, podemos mirar si es mínima, si es regular, si es excelente o aceptable también. Bueno, entonces, igual, coeficiente de correlación, matriz 1, siempre nuestra variable dependiente. Entonces vamos a tomar los valores de la masa, punto y coma. Ahora nuestra variable independiente, que va a ser estatura. Le damos Enter y nos da 0.75. Fíjense en este caso, muchachos. No dio 1. Es decir, perfecta no es. Pero 0.75 está entre 0.60 y 0.80. ¿Sí ven? Entonces, es una correlación regular. ¿Sí? No es mínima. O sea, hay una correlación irregular. Vamos a mirar este valor, el R. A ver si también de pronto eso nos ayuda a indicar mejor acá la correlación. Entonces aquí vamos a buscar coeficiente R2, lo mismo de nuestra conocido Y, que en este caso es la masa, aquí lo pusimos así, punto y coma, conocido X, en este caso la estatura, le damos Enter. Miren que aquí esto nos da 0.57. ¿Sí ven? En este caso, este valor, el coeficiente de determinación, nos está diciendo que la correlación es mínima. ¿Sí? Entre mínima y regular. ¿Sí ven? Este valor nos está indicando que es el coeficiente de correlación. Nos está diciendo que es un valor mínimo, pero es directo. ¿Por qué? Porque todo es positivo. Fíjense, es positivo. ¿Sí? O sea, es directo, pero es mínimo o regular según los dos valores. No es tan fuerte, no es tan perfecto, pero encontramos un grado de correlación. Vamos a mirar con el resto de datos a ver cómo es la dispersión, porque tal parece que con estas estaturas y estas masas pareciera que no hubiera una relación así muy rigurosa entre la estatura enmarcada o con respecto a la masa de las personas. Entonces, si le damos la pendiente, igual, pendiente, masa, punto y coma, estatura, nos da 0.83. Ahora intersecto, entonces igual, intersección con el eje. De nuevo, masa, punto y coma, estatura, le damos Enter. Fíjense que nos dio menos 70 en este caso. No significa que sea inversamente proporcional, no, sí, significa que dio negativo. Nada más, ese valor, el intersecto. Ahora, ya tenemos aquí nuestra ecuación y vamos a cambiarla aquí. Entonces, igual, sabemos que dado X, entonces dado X es AX, A por X más B. Entonces, A por X sería A multiplicado por el valor de X
más el valor de esta formulita y vamos a poner aquí. Como estamos diciendo, dado una estatura de 10 centímetros, pues claro, acá la masa da negativa, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible? Pues si no hay una persona de 10 centímetros, entonces por eso está diciéndolo de esa forma. Pero vamos a poner, por ejemplo, 1,76. 76,82. Tiene sentido. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no es perfecta la relación? Porque pueden haber acá personas de 1,76, varias, miren, acá de hecho hay dos, pero hay una de 1,76 con 65 kilogramos y otra de 1,76 con 88 kilogramos, ¿sí ven? O sea, entonces por eso es que la correlación no es perfecta. Si fuera perfecta, todas las personas de 1,76 tendrían que pesar lo mismo. Todos los de 1,80 tendrían que pesar lo mismo en nuestra tabla, ¿sí? Entonces, por eso es un poco mínimo. Significa que hay gente por encima o por debajo y por eso están dispersos esos datos. Ahora, dado Y, entonces vamos a despejar la fórmula aquí. Entonces sería igual, abrimos paréntesis, el valor de Y menos el valor que está aquí solito, que es B, Y menos B, dividido en el valor de A. Entonces miren lo que está diciendo acá, cuando una persona, en este caso, dado Y, que Y sería la masa, una persona de 2 kilogramos mide 86 centímetros, según esa relación. Entonces buscamos a alguien de 50 kilogramos, mide 1,44. Y si fuera alguien de 100, según esto, una persona para 100 kilogramos, según esa relación, debería medir 2 metros, 203 centímetros. Y no necesariamente es así. Entonces, ¿qué podemos indicar también con esa correlación mínima? Incluso nos puede permitir hacer algún análisis, muchachos, y es, resulta que aquí son los hábitos alimenticios, porque hay muchas personas con la misma estatura, pero otros con una masa más grande que otros, aún con la misma estatura, y eso permite que no haya una correlación perfecta. Entonces hay un tercero en cuestión que necesitamos analizar para verificar por qué están alterando los datos de esa forma. Entonces aquí la interpretación sería correlación mínima, de hecho, entre las dos variables. Entonces, por lo tanto, la ecuación de regresión no se ajusta a los datos. Está demasiado lejano. Pero lo vamos a comprobar. Entonces, de nuevo, masa, estatura, Command Shift, flechita hacia abajo. Vamos a bajar un poquito. Vamos a darle insertar. Diagrama. Listo. Vamos a verificar que la variable independiente y la dependiente estén bien. Entonces, valores de X. En valores de X, no, está tomando los de la masa. Entonces, Command Shift, flechita hacia abajo, Enter. Y los valores de Y pues, deben estar trucados. Masa, Command Shift, flechita hacia abajo, Enter. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos los datos. Fíjense que son dispersos. Si hay una relación directa, o sea, pareciera, según estos datos, según el análisis, que entre más masa hay, perdón, entre más estatura, que es el eje X, entre más estatura, más masa hay, ¿sí? Pero están dispersos. Pues, clic derecho, agregar línea de tendencia. Vamos a presentar la ecuación, el valor de R cuadrado, y vamos a cambiarle para que se vea bien la línea. Vamos a cambiar el tipo de guión y Enter. Y ahí observamos que miren que a pesar del modelo lineal hay muchos datos por encima y por debajo. No hay datos así como tan atípicos, pero sí no se ajusta un modelo lineal. Y si aquí miramos nuestra ecuación obtenida y la comparamos con la que nosotros calculamos, a ver si se parece. Efectivamente aquí la ecuación se parece y el valor de R cuadrado, 0,57, también fue el que obtuvimos nosotros.
Entonces ahí está todo el análisis de la regresión basado en esas dos variables. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, señor. Profe, ¿esta plantilla también la subes al QDIE? No, la plantilla pues ya la subí. Todo esto lo tienen que agregar ustedes. Entonces, esta construcción pues es muy sencilla. O sea, yo les doy la idea. Este gráfico, esto es tomado de internet, entonces lo pueden utilizar o lo pueden escribir también si quieren, como en el video queda. Y esto simplemente fue cambiarle color, ¿sí? Porque las fórmulas, ese es el trabajo de ustedes, pero las fórmulas es ponerlo en cada celda, replicar el proceso que hemos venido haciendo. Profe, ¿y nosotros con qué lo hacemos? ¿Con la edad? Entonces vamos a mirar, ¿listo? Para poner acá en la fase, vamos a poner de color rojo lo que sigue. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte, la parte que va aquí, entonces ya la hicimos, pero la hicimos en la clase, pero ustedes la van a agregar al trabajo. Entonces, establecer la correlación lineal entre las variables 1 y 2 de la actividad, que son las variables masa y estatura. Yo les sugiero que arranquen con eso. ¿Por qué? Porque como en el video ya saben cómo debe dar, lo importante que es en este caso, que ustedes puedan hacer todo, replicar todo el proceso y que les dé lo mismo. ¿Sí? Entonces ya con eso pueden empezar a analizar las otras variables. Listo, entonces aquí les escribo lo que deben calcular, ¿no? Entonces, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación. Aquí entonces vamos a calcular también pendiente. Intersección, pongámosle, con el eje. Ecuación de regresión. Voy a ponerle acá dado X, dado Y, es decir, tienen que despejar para que se puedan hacer las proyecciones, interpretar la información. Bueno, y el gráfico. Gráfico de regresión con ecuación R2 y línea de tendencia, que fue lo que sacamos ahí al lado. Y después interpretar la información. Es decir, concluir. Esto lo vamos a poner de color rojito. Listo. Y aquí voy a copiar, voy a pegar acá, pero vamos a cambiar. Listo. ¿Cuáles son las variables que han venido trabajando entonces, muchachos? Profe, en el segundo, en las que usted nos dejó, está masa y estatura, pero en los datos que son de nosotros, Sí. tenemos es edad y número de hermanos. Nosotros no anotamos lo de estatura. No, bueno, entonces
van a agregar esa, ¿listo? Entonces van a calcular ahí en los datos, van a agregar edad y se van a consultar la estatura, ¿listo? Estatura en centímetros. Bueno, profe. ¿Listo? Y se van a preguntar también. Van a hacer 2 acá. Ay, ¿qué hice? Ahora sí. Y aquí, entonces, como van a calcular su estatura, van a mirar la relación entre estatura y masa también, pero de los datos de ustedes. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, se van a preguntar esas dos cosas durante esta semana y van a hacer el mismo análisis y van a concluir. ¿Listo? Y eso se lo van a agregar. Entonces, miren ya todo lo que deben llevar hecho en el trabajo. Siempre que le subamos a usted el trabajo a la plataforma, se lo subimos completo, ¿sí? Todo el archivo, todo lo que llevamos. Sí, háganlo en el mismo. ¿Por qué? Porque cuando ya lleguemos a la semana, esta semana 8 o 9, creo. O sea, ya en 2 semanas tendríamos, creo que, la evaluación del segundo corte. Entonces, ya para cuando termine el segundo corte, ya les voy a decir, es bueno, aquí ya envíen el trabajo final. Última actividad, envíen el trabajo final y listo. Ahí ya quedó la nota del segundo corte en cuanto al saber hacerlo. Ok, profe. ¿Listo? Por eso es sumativo. Profe, es decir que en los datos sin agrupar solo toca calcular la edad, la estatura y la masa de nosotros. Ujú. La edad ya la tiene. La edad ya la tiene. Entonces, lo Sí, que o sea, tenemos que hacer edad con estatura y después otro que sea de estatura y masa, ¿sí? es Correlacionarlos. ajá, esos dos. Ese es el trabajo de esta semana. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Yo tampoco, profe. Bueno, muchachos, entonces, pues cualquier cosa quedo pendiente. Si tienen alguna duda durante la semana, me escriben. Y nada, pues nos vemos en 8 días. ¿Listo? Ya voy a suspender la grabación para subirles el enlace a YouTube y compartirles ese vínculo, ¿vale? Bueno, sí, señor. Vale, Bueno, profe, hasta profe, luego. Hasta luego. gracias. Una buena semana. Chao. Gracias, profe, bendiciones, hasta luego.